el 5 de agosto era, esa noche se juntaron en el refugio los 33 y empezaron a darse cuenta que para sobrevivir, para ser rescatados, tendrían que sobrevivir 2 semanas, por lo menos. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hoy tenemos el honor de recibir a un invitado especial. Es el pastor obispo anglicano, teólogo, comunicador, una voz influyente en temas valóricos espirituales en Chile. Fue capellán evangélico de La Moneda, ha acompañado momentos históricos como el rescate de los 33 mineros y hoy sigue siendo una figura activa en los medios en lo que es la vida pública, siempre desde la profunda fe cristiana. Así que es un hombre que no solo predica con palabras, sino que con acciones, con una vida dedicada al servicio, a la familia y a la misión. Con nosotros el obispo Alfred Cooper. Bienvenido a Más que Vencedores, nuestro Pues podcast. muchas gracias, Mark. Qué bueno poder estar acá. Y yo ando en estos sectores de Inglaterra, acá son las 4 de la tarde ya. Qué Así rico, que, hace frío, hace calor, yo creo, están al otro lado no, ustedes. fíjate, estamos en Inglaterra y aunque es primavera, hace mucho frío y está Ah, lloviendo. ok. Oh, Pero precioso. Creo que acá estamos igual como deben estar ustedes en Chile en estos sí, momentos. bueno, han habido como varios días nublados acá, Bueno, yo y mi pero esposa ayer hizo harto frío, estamos en sí. una gira, estamos en una gira de muchas iglesias Ah, en estos países, en este país, gente que ha apoyado a la CMS, Church Mission Society, con la cual estamos ligados. Entonces nos perfecto. pidieron hacer una gira después de 50 años de misión, nos han dicho. Entonces, Wow. por eso estamos 50 años, ni lo había pensado, no lo había yo contabilizado, pero ellos sí. Así que ahí estamos. Y nos toca mañana ir a una iglesia en Londres, Bexley Heath. Es Ah, toda una ok. aventura, porque uno necesita Google, porque si no, no llega nunca. Y ahí uno llega y es una especie de tour que un poco agradece, pero también que busca desafiar al avivamiento, que es, Perfecto. creo, el tema que en mi tesis doctoral que acabo de terminar el año Ah, pasado, plantea que todas las iglesias tienen acceso a Pentecostés. Claro, Pentecostés es sí, domingo, ¿no es cierto? Y en sí. este periodo, así que voy a desafiarles y tengo una especie de acuerdo con el Espíritu Santo que ministro cada vez, para Mm. que el Espíritu Santo caiga sobre la iglesia en la cual esté. Y muchas de estas iglesias desean una visitación del Señor, así que en eso estamos. Wow. Tremendo. Muy activo por lo que veo, con muchas actividades. Bueno, yo creo que mucha gente, en el mundo cristiano, conocen de usted. Ya es una persona en realidad que se ha involucrado bastante en la vida pública, tanto, bueno, ministerial, yo sé que ha marcado cada vida, y también en la vida pública. Pero lo que estuve estudiando de usted es que usted, si bien, bueno, su descendencia o sus padres son británicos, ¿cierto? Usted estuvo acá en Chile, ¿nació en Chile o nació en Inglaterra? ¿Cómo? Absolutamente, Cuéntenos. sí. Claro, los Cooper llegan a Chile en 1862, Ah, los Cooper. ok. Y entonces a veces cuando predico acá digo, ¿hay algún Cooper en la congregación? Y algunos levantan la mano y les digo, Ah, ¿por qué nos hicieron eso? Nos llevaron allá en 1862 y nos dejaron allá, pero porque fueron así como se misiones. siente. ¿Fue No, misiones? no eran comerciantes, Ah, eran ok. personas que trabajaban en eso, la Marina Mercantil. Entonces Claro. ahí se desembarcaron en Valparaíso y trajeron después las familias. Y así es como uno nace en Chile, Ah, pero perfecto. uno se da cuenta que es medio gringo. Las familias hablan inglés, etcétera, la típica vida anglo-chilena.
Y Sí, algunos Cooper, bueno, allí fueron al sur, trabajaron entre agricultura, pero en el perfecto. caso mío, mi familia más bien en las típicas empresas inglesas. Ok. A los 14 años o 13 años me envían a Inglaterra a estudiar, que es el sueño de muchos. En el caso mío, porque mi padre murió Ah, y dejó una herencia que mi mamá usó para eso, porque él siempre quería él haber venido, pero la guerra se lo impidió a estudiar acá y me mandó a ah, mí. Así que por eso terminé, uno a esta altura de su vida, ¿no es cierto? Y ayer estuve de cumpleaños, o sea, anteayer. muy bien. Eh, 75 años, digo, wow, muchas decisiones que se tomaron por uno afectaron toda su vida. Después fui a la Universidad de Bristol y en la Universidad de Bristol ahí el primer año fue un típico año de los 60. Acuérdense Ah, esos tiempos, Rolling Stones, Bob Dylan, sí, claro. y una total, bueno, anarquía, diría. Desenfreno. Explotamos juntos la anarquía. En lo que era Ah, vivir sin Dios ni ley, como era el claro. famoso programa de Vasco Mulián, que después lo cambiamos a uno que se llama Con Dios y ley, ¿no es Ah, Vasco, cierto? ¿verdad que Vasco también Se entró en la convirtió al fe? Señor Sí, y entró en la fe. está de nuestro lado ahora. Sí. Pero a lo que voy es que durante ese año experimenté con no solo las típicas marihuanas, fiestas, el tema de hinduismo, Ah, mira, misticismo, ocultismo, todo todo. buscando. En ese tiempo uno no se daba cuenta qué estaba haciendo, Claro. pero es una búsqueda del Señor, de Dios. Mm, Como dice eh, Agustino, ¿no es cierto? Tú no has hecho para ti, oh Dios, y nuestra alma está en desasosiego hasta no encontrar su paz en ti. claro. Así que todo eso era una especie de, sin darme cuenta, una ansiosa búsqueda. Leía mucho psicología, filosofía, especialmente literatura inglesa también, Mm, mucha y española. Y me sentía bastante identificado con Sartre. Entonces, mm, me declaré un existencialista, uno que decía, no hay un Dios, claro. no puedo, no solo sé que yo existo. Y de ahí, ese año, se desencadenan muchos eventos. Cuando uno toma una vida anárquica, claro, se le pone anárquica a la vida. Si uno toma la Mm, filosofía anárquica, se le pone anárquica a la vida. Pero claro. ahí entonces uno, poco a poco, eh, bueno, llega al punto cuando desafío a dos cristianos, los dos son graduados de Oxford, no son tontos, y Mire. mi prima era una de ellas, el otro era su esposo, el pastor, y me dice, Alfredito, lo que tú necesitas es encontrarte con Jesús. Y, pero Ah, Jesús murió hace 2000 años, ¿cómo encontrarte? ¿Con sus ideas sobre religión? No, creemos que Él resucitó. Entonces, esa frase y unos libros que me dieron quedaron dando vuelta en mí los 2 días de viaje que hice por Segovia y afuera de Segovia dije, voy a hacer un experimento. ah. Si es verdad lo que creen los cristianos. Entonces dije, Jesús, si estáis ahí, si me puedes escuchar, ya, Lo sí, puso a prueba. entra en mi vida. Ah, Eso sencillamente. Y en el caso mío, quizás como guardando las proporciones, pero como le pasó a Pablo, un encuentro tan fuerte con Jesús en esa calle, que incluso salté y grité. mm, En el caso mío no quedé ciego, en el caso mío se me abrieron los ojos. He llegado. Y así empezó mi vida cristiana. Volví ah. a la universidad y ahí ya era un cristiano radical. Empezamos a predicar en los bares y gente me venía a consultar y era muy, muy interesante. Yo no sabía qué estaba ocurriendo, pero ahora sé el Espíritu Santo preparándome para lo que vendría. Wow. Qué experiencia más linda, porque, o sea, que te quieras transformar de un radical de un lado a otro, eh,
es para las personas es muy llamativo porque dicen, oye, pero él no era así, o él no pensaba de esta otra forma, y como ahora está, es muy revolucionario y no tenerle miedo a nada, porque finalmente es confesar a Cristo muchas veces, y sobre todo, me imagino yo en esa época, era difícil, o sea, muy complejo. Y bueno, Bueno, pero aún así fue a estudiar a Inglaterra y estuvo muchos años en Inglaterra y de todos modos volvió a Chile. ¿Qué pasó? ¿Por qué volvió a Chile? ¿Por qué quiso bien, volver acá? terminé mis estudios universitarios y fui por un año a una isla en el Caribe, Ah, Montserrat. Esa es ok. la isla que después la noticia hace poco, ¿no? No sé tanto, hace como 10 años, explotó la isla entera, era un volcán, era un volcán enorme. Ah. Y tuvieron que abandonarla. Ahora algunos han vuelto allá. ¿Y la Así que isla a qué país pertenece? Disculpando mi ignorancia. no, es independiente, pero está Ah, ok. bajo el mandato, digamos, inglés. Perfecto. Hay un gobernador inglés ahí, ¿no es cierto? Ya, ok. Sí. Pero interesantemente fue fundada por irlandeses. Creo que es la única colonia irlandesa que existe en el mundo. Así que era muy Mira. lindo. Pero bueno, una isla preciosa, tranquila, donde lo que predominaba era el cricket. Ok. Así que yo hice 2 años, perdón, un año ahí enseñando en un colegio, una especie de programa de voluntariado que había para gente que salía, como el de Tomás Recarte en Chile, Enseña Chile, donde tú vas Ah, y haces un año de servicio. Y bueno, después de eso volví a Inglaterra, hice 2 años de escuela bíblica en All Nations Christian College, donde estuve preparándome para lo que yo pensaba Dios me tenía, la traducción de la Biblia, ya que había hecho lingüística en la universidad, pero no, ahí en la escuela bíblica me fui dando cuenta que Dios me tenía para otra cosa y pasó al final de mis 2 años ok. el obispo David Piches, que era en ese tiempo obispo en Chile. Después en Inglaterra se transforma en uno de los grandes avivadores de la iglesia anglicana, con John Wimber y muy ligados a la viña, acá en Inglaterra. Es justamente en la misma aldea donde me estoy ahora, con Hillary estamos viviendo. Ah, Acá partió eso, en la iglesia. E increíblemente, ahí partimos nosotros en ese tiempo. Cuando perfecto. él pasó, sentí clarito el llamado de Dios. Le hablé y me dijo, anda, toca la puerta de la SAMS, de la Sociedad Misionera, y ellos me tomaron, me llevaron para allá. Por eso siempre hemos estado asociados con las SAMS, que después se transforman en The Church Mission Society, o es más bien absorta por Church Mission Society, que tiene una historia mucho más larga. Y Sí. así hasta ahora. Y ahora estamos despidiéndonos después de 50 años de esta sociedad misionera. Pero claro, eso me permitió volver a Chile. Mi Claro. familia ya estaba toda acá, pero yo fui como misionero a Chile. Mi familia de allá, mis tíos, mis primos no entendían nada, pensaban que yo me iba, por lo menos podría tomar una pega en Duncan Fox o el Claro. Banco López, algo así, como todos ellos. No, 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 yo estoy acá para misionar, decía, no me entendían. Pero poco a poco ellos, cada uno, muchos de ellos, se han entregado a Jesús. Wow. Y así es como partimos con el mandato de plantar iglesias en Santiago. Perfecto. ¿Y su esposa? Us- Cuénteme, ¿cómo conoce Hillary, eso? ¿Es inglés? ¿Ella es sí, inglesa? ella ¿Es es chilena? parecía a mí en que tenemos las dos culturas, pero ella al revés nace en Inglaterra Ah, ok. y a un paso del castillo de Windsor, en un lugar que se Ah. llama Slough. Pero Eran su vecinos. padre, claro, su padre, el famoso pastor Tony Barrett, famoso digo yo porque él es pionero junto con dos otros, George Patterson y Ross Kinsler. Los tres fueron pioneros en los años 80, 90 en lo que se llama teología por extensión. Teología,
Educación Teológica por Extensión, ETE la llaman. Ok, Entonces, TEE, donde la escuela bíblica, se lo resume, se mete en materiales muy bien hechos, programados, cosa que su visión, ella volvió a Chile con ellos a trabajar entre el mundo mapuche. Los ah, anglicanos siempre hemos trabajado, ahí partió la trayectoria anglicana en el mundo indígena, en perfecto. Tierra del Fuego, en los años 1830 por ahí. Wow, Tremendo trabajo y sacrificio. Pero ellos llegaron en el año 52 por ahí, y perfecto. empezaron a trabajar. Y fue él y uno que otro misionero de ese tiempo empezaron a pensar en ir a las ciudades. Hasta ese tiempo solo se había trabajado entre el mundo indígena. Perfecto. Y ahí donde en el 70 bueno, Setenta ella y llegó tanto. allá, claro, y con ellos viajó a Paraguay, a Argentina, y en donde quiera que estaban, plantaban iglesias, ella es típica hija misionera. Pero algo especial, que tenían un grupo de folclórico, que el papá les hizo aprender arpa, guitarra. Ah, Entonces, él, como muy inteligente en todo lo que hacía, logró que en Inglaterra hicieran una gira como la que estamos haciendo nosotros, pero con arpa y guitarra. Fue tan exitosa que aparecieron en muchas catedrales que las llenaban. Aparecieron en un programa llamado Stars on Sunday, que es perfecto. un programa que tremendo, por televisión, Por muy bien televisión. hecho. Y así es como ella tiene esa trayectoria, ¿no? Y yo justamente la veo en un disco así, Ah, en en un un vinilo, disco, como un disco en un gráfico. disco de eso de 38. Sí, claro. Y digo, Dios, así, algo así me gustaría. Algo así, Ah. elevo la solicitud. Pero Está bien, algo así eso podría ser. quiero. Este es el modelo, usted dijo. Esto quiero. Y justamente leí debajo, leí ese día cómo Jacob tuvo que esperar 7 años Ah, sí, para para su mujer. 7 años, Trabajó. ¿no? Y justo después otros 7, pero Sí. yo dije, eso es mucho, señor. Bueno, después de años pasaron un día en la casa de un misionero en Chile, porque esto la vi en Inglaterra, no Ah, la vi, pero la vi en el disco. Pesco el mismo disco y digo, ¿quién es esta niña? Y me dicen, esa es la única de las Barrat que todavía no está casada. Así que ah, bueno, digo, amén, miren cómo es Dios. Al día siguiente, yo en un funeral en la Florida, donde empezamos a trabajar los barrios más pobres de Chile. sí. Yo llego en el 74, yo estoy hablando del fin del 75 ahora. eh, Llega la niña del disco, estaba ahí, en una mediagua, en la Wow, Florida. ¿Por qué? Porque había acompañado a la viuda. wow, sí. Y entonces nos conocimos, wow, fantástico, y después nos casamos, pero cuando me casé, busqué y eran exactamente 7 años desde que escribí eso hasta que escribí, No, hasta que... extraordinario. Eso es para mí una prueba de la existencia de Dios, porque ¿cómo puede pasar eso? Por ¿Cómo supuesto. puede pasar Y eso? una prueba de su fidelidad para con usted. O sea, Claro que sí, absolutamente. Ya, qué Dios bonita es historia. fiel. Qué bonita historia. Y claro, ahí partimos plantando iglesias. Sí, justamente eso le iba a decir. Ahí Santiago, plantaron la iglesia y ahí partió la Trinidad o habían no, otros ministerios no, antes. había un proyecto, dos casitas misioneros que estaban empezando los primeros contactos en el barrio Alto Santiago. El único sector no evangelizado en Chile, porque no había Sí, ninguna iglesia no católica, una luterana y una anglicana, pero en su idioma, pero en ah, claro. castellano nada. Sí, eso finalmente fuimos a una iglesia inglesa, ¿no es cierto? La que todos conocen en Holanda 151, y Sí. a las 12 después de su culto en inglés, nosotros empezamos en castellano. En el Ah, septiembre de 1978, la primera iglesia no católica en castellano, en todo el mira. sector Barrio Alto.
Hoy hay más de 50 iglesias, ¿no es cierto? Pero la nuestra empezó con Hillary, empezamos a visitar los registros, las familias, porque anglo-chilenas eran, pero claro, todos sus hijos ya hablaban castellano. Claro, Así que había de repente, por decirlo en términos comerciantes, mercado para una iglesia así. Y esta perfecto. combinación de una iglesia carismática, comunitaria, mucho amor, Dios nos fue enseñando paso a paso cómo plantar iglesias y desarrollarlas. Entonces, después de 3 años, esa iglesia estaba increíblemente llena. Estaba llena Mm, de 300 personas, 200, digamos, personas que llenaban ese lugar. Em, por lo que nosotros pensábamos, ¿no es cierto? Mucha oración. Todos los sábados orábamos ahí, mucha oración, como los pentecostales, mucha oración. Segundo, nuevos traen a nuevos. claro, siempre pasa eso. Por lo general Claro, eso ocurre. decir, alentar y enseñar a los nuevos cómo traer a otros. Después, todos discípulos, cada uno discipulado. Ese tipo de principio de G12 que ha pasado en Latinoamérica, la importancia De grupos de pequeños, discipular a gente, ¿no es claro. cierto? También movilizar a la gente en diferentes ministerios. Ahí empezamos a tener la idea de cuerpo de Cristo y no esta iglesia estática, inmóvil, donde el pastor hace todo. El pastor acá pasa a ser un entrenador de fútbol, la Claro. iglesia en la cancha. Y después, claro, tenemos que desarrollar líderes. No teníamos ningún otro pastor, así que empezamos a desarrollar líderes, el concepto de ministros laicos y de esos poco a poco nuevos pastores. Así que después de eso plantamos iglesias. En el año 83 volvimos de otra gira en Inglaterra que hicimos por un año y ahí y estuvimos acá en esta iglesia como, como pastor aprendiz, un curate. Y de ahí volvimos a la Trinidad, pero eso partió en nuestro hogar, ¿no? Ya otros estaban a cargo de la iglesia de Providencia, y en Claro. nuestro hogar partió la Trinidad con nuestros contactos. Entonces, en la fecha nos lanzamos en realidad Ah, en la Navidad del 83, pero fue oficialmente 84 como Semana Santa que comenzamos. Y ese grupo en casa, más como unos 100 de Providencia, vinieron a partir, nunca fuimos menos de 100 personas ahí al mm, inicio. Y eso ya creció, y a lo que iba creciendo implementábamos los mismos principios, mucha oración, movilización de los laicados, del laicado, preparando líderes, y así hasta que finalmente plantamos varias iglesias, una ahí en La Reina, después Cantagallo, Vitacura, Calera de Tango, en el Santiago Centro. Hasta el día de hoy ahí están creciendo. Y además en todo Chile, porque Arica, La Serena, Antofagasta, wow, pasamos con el son obispo muchas. Ian Morrison. Y ahí plantamos esas antiguas iglesias anglicanas, también las resucitamos, pero en castellano, hasta el sur. Así es la historia de la iglesia anglicana en la urbe. Ah, mire, ¿eh? ¿Cómo? A ver, siempre yo he estado más involucrado en iglesias del sector medio, medio bajo, se podría decir, y la forma de predicar siempre está, de alguna manera, va enfocada a las necesidades que están pasando las personas. Debiese ser, digamos, el evangelio entregarse en modo más transversal, pero finalmente se tiende a eso porque las necesidades, digamos, el acompañamiento, la gente te cuenta o sus problemas. Y siempre lo que se viene a la mente es cómo lo hace la gente en el barrio más alto, más acomodado, por decirlo así, donde ya el dinero no es el problema. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cómo llegamos a personas que creen que no tienen ninguna necesidad y que no necesitan de la fe o de Cristo? Muy buena pregunta. La necesidad espiritual es universal.
quizás se llega a ella en diferentes maneras. Con mi esposa Hillary fuimos al sur de Chile a un lugar llamado Guarilihue, donde 99% del pueblo se ha convertido en pentecostal. Y ahí Mm, la necesidad era llegar a gente que en ese sector vitícola, ¿no? Todos los claro. fines de semana se emborrachaban, había violencia, crimen, golpeaban a las mujeres, a los niños. Tienen recuerdos de tragedia cada fin de semana, todos borrachos. Pero Mm. tienen una frase muy linda. En el año 1938 llegaron los predicadores de Tomé y vinieron a predicar pentecostales. 1938, piensen ustedes que el avivamiento parte en 1907, Sí. 1909, 10, entonces a no tanta distancia, ya estaban predicando así, caminaban toda la noche de Tomé a Guarilihue, predicaban durante la mañana el sábado, descansaban un poco, predicaban de nuevo, hacían el culto, después volvían caminando de noche a Tomé. Esos son los héroes pentecostales nuestros, gloria a Dios. Y eso es una convicción. Ahora, ¿a qué llegaron? A predicar a este pueblo que tenía tanta necesidad de vicio y todo tipo de encadenamiento, pero gracias a Dios se convirtieron y hasta el peor, el Gadareno, se convirtió y poco a poco la ciudad entera, el pueblo entero. Entonces, ese tipo de necesidad, como dices, es la que arrasó en todo Chile, Ah. porque la gente o era, en algunos sectores, alcohólicos o evangélicos. Todo el Ah, sector Concepción, etcétera, es tremendo. siempre dices Pero que sube harto. En el barrio alto, nosotros comenzamos, eh, saqué a mi gente a predicar ahí al Faro, en Manquehue, ¿ya? Ya. Y no se acercó nadie, es un desastre. Incluso a uno que estaba le hice hacer un testimonio típico, ¿no? Como yo había predicado siempre, con Roger Cunningham en el centro, en Ahumada predicábamos con un tablero y pintura y se amasaba la gente, pero ahí lo hice en el Faro y fue un desastre. Ah. Uno que se puso en pie, de repente se le acercó el jefe, dijo, oh, espérate nomás que llegue el lunes, vamos, ay, wow, a la pega, ahí vamos a hablar. Entonces esto me llevaron a casa, mi pastor, mire, déjenos a nosotros organizar el próximo evangelismo, ¿ya? Perfecto. Bueno, después de un mes nos invitaron a una supuesta fiesta en la casa de uno muy ricachón. Llegamos y Ya. con Hillary no nos gustó para nada porque estaba llena de gente que ellos habían invitado, sus amigos, pero fluía el vino, Sí, tenían a un comediante que estaba dando chistes subió de muy tono. calibre. Y entonces yo me acuerdo de haber pensado, wow, no, no puedo, me voy donde los pobres mejor, esto ya, acá esta gente no necesita. De repente me vino el dueño de casa y me dijo, pastor, listo. ¿Listo para qué? Dije, ahora está su momento, le preparamos el momento, le dimos suficiente vino, ahora están listos para escucharlo predicar. Lo cual, claro, me sonó terrible porque para que tuvieran que, tuvieran que emborrachar a su gente para que me escucharan. En todo Claro. caso, le dediqué como Jonás y nos fuimos luego de ahí y los llamé al arrepentimiento, el evangelio, lo que Cristo había hecho por ellos y que todo el mundo necesita nacer de nuevo. El mensaje del evangelio, pero como enojado, como Jonás así, ¿no? Y me fui a casa. Día Ok. siguiente, domingo. La mitad de esa gente estaba en la iglesia. Wow. ¿Qué Dios. aprendí? ¿Qué aprendimos? Que el evangelismo en realidad en todas partes, incluso en Guarilihue, es persona a persona, a medida Claro. que gente va cambiando y van logrando la confianza. Y en ese ambiente, sea en el barrio alto con vino o lo que sea, en torno a asados o en un encuentro matrimonial, es que gente trae a sus amigos, porque la gente le cree a un amigo.
y no tanto al pastor Claro. o al predicador en la calle. Y así vimos poco a poco, nuevos traían a nuevos y traían a nuevos, después los discipulábamos y hasta el día de hoy así es. Tenemos en nuestra iglesia La Trinidad, si usted llega, un grupo de bienvenida Sí, y ya, son los que más sonríen y están turnados, es muy organizado, y llega la gente, los aman, los bendicen durante el culto, después del culto, después los llaman en la semana y a esa gente les forman un sentido de confianza, de amistad y después lo llevamos al grupo de búsqueda en donde se enseñan las cosas rudimentarias del Evangelio, a veces se convierten en grupo. Porque yo digo, después de unas semanas, digo, bueno, la semana que viene, el que quiera entregar su vida a Cristo de verdad, venga, y el que no, no venga. ah, Todos llegan y traen amigos igual. Y así juntos se entregan al Señor. Y ahí siguen en este grupo, creciendo. Algunos se bautizan, porque muchos nunca se han bautizado. claro. Cosa increíble. Así que así fue como se fue formando la iglesia desde abajo hacia arriba. No teníamos experiencia, tuvimos que ir aprendiendo estos principios que hasta el día de hoy aquí estoy en Inglaterra predicando. Es un ministerio bastante largo que parece ser que nunca va a parar. No va a parar. Nunca va a parar, por lo menos para usted. ¿Cómo fue esta experiencia de ser capellán de la moneda? ¿Esto cuándo Perfecto. pasó? ¿Pasó en el primer gobierno de Piñera o el segundo? El primer gobierno de Piñera, yo estaba en el gimnasio haciendo abdominales como todo buen pastor debería hacer. Ya, ok. Me llega una llamada telefónica y dice, Pastor Cooper, sí, le paso con el presidente de la República. Yo dije, no, ya, estos son mis líderes, leseando conmigo y casi digo, claro, yo soy Superman acá en el gimnasio. No, salió en el teléfono el presidente Piñera. Y me invitó muy cordialmente, de una manera que me impresionó su respeto, a venir a visitarlo a La Moneda el viernes para poder ver juntos esto de que él quería que yo fuera su capellán evangélico. ¡Wow! Wow, Fui el viernes y fue extraordinaria la reunión. Estaba ahí el ministro Larroulette, él, un par de otros asesores. O sea, tomaron muy en serio la reunión. wow, Y me explicaron la importancia para él que era el mundo evangélico, por lo tanto quería que yo pudiera hacer enlace entre ellos y especialmente en La Moneda, cuidarlos. Bueno, así fue que partimos, yo tomando muy en serio el trabajo en La Moneda, en las capillas, haciendo reuniones, poco a poco se fue extendiendo a los ministerios donde juntábamos a todos los evangélicos que trabajaban en esos sectores. Hay gente muy fiel que ha estado ahí años, años, han visto como 10, 15 gobiernos y ellos todavía mm, están trabajando como tramoyas, como de todo tipo de personas que está ahí. Cocineros, fantástica gente, muy, muy de planta. Y fue ahí cuando un día todos supimos que los 33 mineros estaban perdidos por el derrumbe de la mina ah, en claro, San José, en Copiapó. Al día siguiente, o 2 días después, me llaman de presidencia. El presidente quiere que usted haga una reunión de oración en la capilla mm, por los mineros. Y ahí donde hicimos, llevé al obispo Navalón, que en ese tiempo vivía, un par de obispos más fueron, y tuvimos una tarde, fue como a las 11 de la mañana, creo. Ahí estaba el presidente, la primera dama, todo el gabinete. Los hizo todos llegar y oramos por los 33 mineros. Ahí partió el milagro. wow, En la mesa santa, lo que llaman algunos el altar, pusimos la cara de los 33 en un diario que salió. Y ahí quedaron hasta no ser rescatados. Y ahí se armó una cadena de oración. Lo que yo no sabía en ese momento, lo que sí después supe, por viajar con él mucho, que quien llaman el pastor, que en realidad no era pastor, era un ministro laico,
de las iglesias pentecostales ahí en Talca, pero se había ido a la minera y trabajando en esa mina ilegal Sí. porque tenían varios de ellos, no eran calificados legalmente para estar ahí, pero era una pega y ahí estaban. Eh, Ahí cuando se derrumbó, cayó una roca, el tamaño, dicen, de el Empire State. Ah, Cayó sí. y los bloqueó enteramente, quebrando toda posible salida, tapando Wow. todo. Y ahí esa noche, el 5 de agosto era, esa noche se juntaron en el refugio los 33 y empezaron a darse cuenta que para sobrevivir, para ser rescatados, tendrían que sobrevivir 2 semanas, por lo menos, para que lleguen las eh, perforadoras o como Claro, fuera. fue como después de haber descubierto que estaban vivos, cuando apareció el famoso papelito, ¿cierto? De No, ahí, no, antes de eso, antes. Ah, claro, pasaron 16 días incomunicados. wow. El papelito subió después. Ese fue el momento trágico cuando en la moneda incluso algunos presionaban al presidente de que pusieran 33 cruces blancas Sí, claro. y olvidaran porque era imposible sacarlo, tendrían que estar muertos ya después de tanto tiempo. Pero efectivamente lo que ocurrió esa primera noche es muy importante. Habiendo decidido que solo tenían comida para media cucharada de atún cada uno al día, así se repartiría la comida, eh, ellos empezaron a repartir trabajo y cuando llegaron a José, le dijeron, y vos tenías el trabajo de enseñarnos cómo orar, porque Mm, necesitamos un milagro para salir de acá. Lo reconocían como cristiano y muchas veces desafío a gente. Y si tú te encontraras de repente con todo tu grupo de trabajo eh, a 1 kilómetro debajo de la tierra, ellos te pedirían a ti que les enseñaras a orar. sí. Así pues. Entonces él dijo, ¿a qué Dios quieren que les enseñe a orar? ¿Al Dios vivo o al Dios muerto? Dijeron, bueno, se supone al Dios vivo. Bueno, para orar con el Dios vivo hay que humillarse primero, dijo. Wow. Así que vamos a partir ahora mismo. Y claro, se humillaron, no sé cómo lo hicieron, pero ante Dios, respetuosos. Y Él los dirigió en oración y oraron dos cosas. Uno, que el Señor los sacara de ahí por un milagro. Y dos, que efectivamente el presidente se involucrara, ya que sabían que la compañía minera no tendría ni la voluntad de hacerlo, ni menos los recursos de hacerlo. No, Mejor cerrar la mina nomás. Y no importaba qué pasaba con la gente allá abajo. Bueno, fue al día siguiente que me llamó a mí el presidente para partir con esa reunión de oración. Me hizo llamar y ahí partimos. Entonces, esto fue un milagro de comienzo a fin. sí. Y ahí estuvimos orando, clamando, y ustedes saben lo que ocurre en 16 días después, cuando ya se comieron la última cena. La película la dramatiza un poco, ¿no? Pero hubo un momento cuando se le acabó toda la comida Claro. y habían realmente sufrido ahí abajo, ¿no? Algunos habían querido suicidarse, etcétera. José fue el que constantemente los pastoreaba, les rompía las notas de suicidio. Les decía, vos vais a salir de acá, vamos a salir de acá. Y así los mantenía. Los hizo juntarse 2 veces al día, oraban, y al final decían, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso salieron de allí dando gloria a Dios. Y Wow. acuérdate, al final, bueno, entonces, ¿qué pasó? Que esa tercera broca ya que venía, y ellos veían que les iba a pasar de largo, y por eso pensaban que ya se tenían que dedicar a morir, ya se le iba a acabar la comida, y esta tercera, muy, muy costoso, eh, eh,
trabajo de mandar estas perforadoras para abajo. Esta tenía que haber sido la última y les iba a pasar como les había pasado las otras dos. La Claro. primera, la otra se trancó y esta iba. Pero esta golpeó en una roca, cambió de trayectoria y entró Ah. exactamente donde estaban. Entonces, Oh. hasta el ministro Goldborn, que se decía ateo, me dijo, y bueno, le dije, ministro, ¿cómo está su teología ahora? Dijo, no, le concedo, capellán, que no hay otra explicación, que esto es un milagro. Claro, él estaba tan contento porque él había llevado toda la gestión. Entonces, cuando entró, ahí le pusieron estas notas, varias, muchas, pero la que llegó arriba fue esa, estamos bien los 33 en el refugio. Yo tengo una copia de esa que el presidente regaló a varios de nosotros que estábamos involucrados, que la tengo en el living y es maravilloso verla y Mm, recordarla. Y cada año vamos a estar con José Enríquez. Ahora llego a Inglaterra, e increíblemente me llama la BBC y tuve que de nuevo relatar esta historia. Está tan en la memoria del mundo entero sí, y ahora, como en 3 lunes o jueves más, vamos de nuevo a hacer una entrevista, esta vez para un programa de televisión que se llama Songs of Worship, Songs of Praise, que aparece los domingos en la tarde, donde lo ve en enorme cantidad de gente. Así que, de nuevo, los mineros chilenos. Y yo digo, wow, wow, que marcamos el mundo entero. Eso, el presidente pudo ir a conocer al rey de España, me parece, por este milagro, ¿no? o sea, O sea, llegó a lugares que es muy difícil que pudiera llegar un mandatario nuestro. yo sé, lo invitaron por todos lados, a Sí. Francia, a España. Claro, llegó a ser muy, muy, muy eh, en la historia, intrigante, interesó a todos, a China. Si acuérdense que este fue uno de los eventos, sino el evento más visto de la historia. Más incluso gente estaba mirando la salida de los 33 Que un en el mundial. mundo entero, creo que 5, no sé cuántos billones de personas vieron eso. 5 millones de personas estaban mirando al mismo tiempo eh, la televisión encadenada, pero ancladas a la tele. Eh, y increíblemente, yo vi esto cuando me paseaba con él acá en Oxford, porque vinimos a Inglaterra. De ahí una vez que salieron, empezamos a hacer misiones, que gente los invitaba y yo les traducía, habiendo estado cerca del evento. Entonces ahí yo vi de nuevo que el mundo entero espera esperanza. El Mm, programa que van a hacer ahora en Songs of Praise se llama Sobre la Esperanza y por eso eligieron este tema. Por lo tanto, esto le trajo esperanza al mundo entero. Yo creo que Dios le habló al mundo sobre la esperanza. Al final, cuando estaban saliendo, el mismo día en Copiapó que estaban saliendo, la BBC me pidió dar algunas palabras y ahí me di cuenta estaban todas las agencias del mundo allí. Y aproveché a predicar el Evangelio, como un hombre está encerrado, no puede salir de su pecado, su miseria, pero viene de arriba la solución, esta, eh, esta gestión que viene de arriba, que ellos no pueden controlar. Dios viene a rescatarnos y llega la cápsula, que es como Cristo, uno se sí. mete en Cristo y sube para arriba, es levantado. Y así había tanta posibilidad de predicar Cristo. Y dije, wow, es predicado al mundo entero en un momento nomás. Y uno cuando viajaba con él en el avión, por ejemplo, el piloto decía, tenemos el gran honor de ser acompañados hoy día en nuestro vuelo con uno de los 33 y todo el avión, ¿no? Uno entraba acá a un café chiquitito y yo le decía, mire, este es uno de los 33 mineros, ¿lo vieron? ¡Wow! Todo el café pidiendo autógrafo.
Y, con el humor chileno me decía, José, oiga, pastor, cómpreme una peluca, ¿ya? Y Ah, ahí voy a creer que soy uno de los Beatles. ah. Es increíble caminar con alguien que todo el mundo conoce, todo el mundo los conocía. Sí. Qué Lo cual linda demuestra historia. dos cosas. Uno, que con un par de momentos Dios puede predicarle al mundo entero. Claro, En un momento, si Él quiere. Segundo, que desde Chile sale un vigoroso evangelio que yo creo debemos entender. Y esto involucra, como mi tesis dice, un encuentro con el Espíritu Santo. La iglesia chilena no se me ponga tan sofisticada, eh, tan educada y tan que creo que es importante. Acabo de hacer un doctorado, yo creo en la educación personal, pero nunca tan importante como el encuentro personal con el Espíritu Santo de mm, Dios, sí, que claro, al tenerlo diariamente trabaja la integridad más profunda, ¿no? La santidad y también la unción y también el amor de Dios por en el corazón. Eso es lo que el mundo más necesita, lo que llamo la fábrica de perfume, líderes cristianos que se encierran a orar, ¿ok? Entonces son las mismas personas cuando están claro, solos y no esta cosa extraña de que hay una visión pública, pero después privadamente hay otra realidad donde, claro, y ahí se va olvidando. Ese es el tema que Hoover trajo a mm, la iglesia metodista en ese tiempo. Entonces, lo que llaman el bautismo del Espíritu Santo, yo creo que es para todos. Toda la sí, iglesia debería buscar eso. Y entonces, bueno, José era uno de esos, llenos claro. del Espíritu Santo. Bueno, obispo, ¿cómo, qué se viene ahora para usted? ¿Qué viene para el obispo Cooper? Bueno, En qué mira, proyecto está? Cuénteme. sigo a cargo de la Iglesia de la Trinidad con un equipazo extraordinario. Y mi idea es ir entrenando a gente hasta que Dios ponga la persona a quien yo le paso la titularidad de la iglesia. Pero eso Ah, vendrá en el momento. En este momento tenemos demasiadas pegas, hay mucho avivamiento, muchas cosas están ocurriendo. Allí mucha gente nueva llegando, iglesias siendo plantadas, nuevos pastores. Entonces el momento es tal que queremos mantener aquello. Y eso hasta que Dios diga. claro, Acá en Inglaterra estoy diciendo chao a lo que es este ministerio acá, lo cual me deja más libre allá, a dedicarme a, a lo que es la iglesia allá. Sin duda, quizás de repente nos inviten acá para cosas, pero ya en otro sentido. claro, Ya no ligado a la CMS, sino más bien en la plataforma del ministerio que Dios nos ha dado. Entonces, yo creo que va a haber definitivamente una dedicación a preparar pastores, preparar líderes, estar con ellos como Jesús estaba con sus 12 y ver cómo ellos toman el ministerio, toman la unción del Espíritu Santo y esta visión y con mucho fuego y pasión salen a conquistar barrios, conquistar ciudades, conquistar el país para Jesús. claro. Tenemos una unción muy poderosa que sabe echar demonios. Si nadie más puede echar demonios, sino los cristianos. Y cada vez más eso es algo que se nota. Sabemos en el nombre de Jesús traer el reino de Dios, sanar a la gente de una manera poderosa. Todo eso hay que enseñarle hoy a los nuevos pastores para que sepan cuánto poder tienen al ser hijos del Evangelio, hijos de Dios. No es un asunto doctrinal que va a persuadir solamente a nivel racional, es eso también, pero eso es mínimo comparado a lo que es el poder de Dios que viene para salvar, sanar. También me encanta estar ahí en el mundo de los cristianos políticos, tenemos varios Ah, ya sí, entrando ese al es un mundo. tema importante. Interesa. Creo que estamos recién aprendiendo, se cometen errores, obvio, pero nadie va a partir ahí sin saber.
Y claro, tenemos el Partido Social Cristiano, admiro mucho a muchos de ellos. Mi gran amigo Luciano Silva, que pensó mejor trabajar con los partidos tradicionales, en el caso de él, Renovación Nacional, y con mucha gente conversando, como Abraham Larrondo, por ejemplo. Ahora se vienen temas complejos con la ley de aborto. Son temas Sí, valóricos que están bueno, muy contingentes. mira, eso se veía venir. Es una gran distracción. Sí, No va a pasar. No va a pasar. Es sencillamente él dando pie, creo, a 4 años más. Él va a decir, mira, nosotros siempre fuimos buscando el voto de la mujer más radicalizada. claro. Pero no va a pasar ahora. Eutanasia tiene quizás más chance de pasar porque es un Eutanasia, tema claro. que se entiende menos y creen que, uy, pero eso es misericordioso. No se dan cuenta, como acá en Europa, por ejemplo, esa ley la gente le tiene miedo ahora. Los ancianos se fueron muchos ancianos salieron de Holanda cuando pasó la ley primera vez allá. Wow. Claro, imagínate, pues si Sí, estás sentado sobre casi todos los ancianos ya han acumulado durante su vida algo de patrimonio y de una casa, y si está sí, enfermito, por supuesto. es mejor persuadirle, papito, y quizás está menos Corpus Mentis, está como en Sí, demencia senil, y ahí te damos una inyeccioncita, deja de sufrir. claro. Es muy abierta al manipuleo, Sí, no es para nada una ley recomendable, especialmente hoy que hay tanta medicina paliativa, no es necesario que la gente sufra. No soy tampoco de los que cree que hay que prolongar la vida artificialmente claro. eh, para siempre. Eso no es eutanasia, eso es otra cosa. Es permitir que los medios naturales del cuerpo terminen con una vida. Pero pienso que la ley de eutanasia ya empieza a violar los principios de vida como el primer derecho humano. Tenemos mucho cuidado. Y qué hablar, ni hablar del aborto, que ya por años hemos dicho y está cada vez más claro. Es un crimen, es un Es un crimen. crimen. Es indefendible Entonces, igual. creo que ya hay mucha gente que está entendiendo eso. eh, Muy difícil. Yo estuve muy metido en el tema de las tres causales, Claro, haciendo entender que una de ellas siempre existía, la del peligro de la salud de la mujer. Siempre había existido eso, eso no era algo nuevo, claro. Pero el pero porcentaje de peligro es bajísimo. es muy difícil esas otras dos, de violación y también Feto eh, no viable, algo. de la viabilidad del Sí. feto. Es difícil, a ver, cuantificar Son eso. porcentajes bajísimos. Así que claro, pero pasó por razones políticas. Una parlamentaria que cambió de opinión, la Lili Pérez, ella cambió su voto y ese voto hizo posible eso. Habría sido perfectamente posible mantener como estaba la ley, acompañar a mujeres, entender cuando a veces el caso, por ejemplo, de gemelos o siameses. Es muy Claro, parecido. Es terrible. Hay dos vidas, una tiene que irse. perfecto. Sí, po, se Con entiende. mucho dolor y tristeza que esa decisión se toma. A veces esas cosas, pero eso nunca, eso no es nuevo. Eso ha sido por años, Claro, mucho tiempo. ¿Cierto? Entonces, bueno, así que en eso estábamos trabajando, pero cuando ya se llega al punto, cuando no solo la mujer, porque no es la mujer que toma esta decisión, a veces los hombres, la mujer no se da cuenta que para el hombre es lo mejor que hay, que la mujer se deshaga nomás de lo que para él sería una responsabilidad muy importante. No, por claro. plan, no, mijita, vaya a abortar usted. Y entonces no es solo la mujer, sino que el hombre también, que deben ser muy instruidos en estas cosas y deben entender que la ley está para proteger la vida, no deshacerse de la vida. Sí.
Bueno, obispo, muchas gracias por este espacio, por este tiempo. Agradecemos, pues sabemos que he estado muy ocupado, pero nada, o sea, nos encantaría poder conocerlo en persona cuando esté acá en Chile. Eh, eso. Ok, Muchas gracias entonces por, y no, y a lo mejor en otra oportunidad podríamos hacer una segunda parte, quizás. por supuesto. Claro que sí. Qué bueno, me alegro de haber podido estar acá entonces. Me Muchas gustan tanto gracias. las iniciativas nuevas, valientes, que quieren partir con cosas y que el Señor Sí, los lo ayude. importante es perseverar hasta el final. Muy bien. Bien, Listo. gracias. Abrazo, chao, gracias. Abrazo también. Chao, chao. Chao. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.